Hola gente, ¿qué tal? Aquí Fish Guzmán trayéndoles cámara, ¿no? Un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta, pero que se ponen todos muy bien. El link de los fanfics se encuentra abajo en la descripción, no lo olviden. También denle un me gusta al vídeo para que así lleguemos a muchas más personas. Bueno, necesito cortarme el pelo. Pero ya, sin más nada que decir, dentro los saludos. Adiós. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a... Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada los supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continúe no. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Verdadero potencial por Rigoneskin. 24. Colisión con hierro. Siguiente descargo de responsabilidad. Estoy muy cansado, no se me ocurre nada ingenioso que decir sobre no tener Naruto, ZZZZZZZZZZZZ. Nota del autor. Hola a todos. Esperaba publicar esto antes, pero últimamente he estado bastante ocupado. Como mencioné en la nota del autor de mi otra historia, mi novia se graduó del instituto la semana pasada, y yo tuve una entrevista de trabajo el viernes pasado y recuperé mi trabajo del verano pasado. Así que sí, un poco ocupado. Pero terminé este capítulo lo más rápido que pude. No los voy a retrasar más. Aquí está el capítulo 24. Disfrútenlo. 29 días desde el examen preliminar. El día del tercer examen. Naruto se despertó temprano y se estiró antes de levantarse. Normalmente, el rubio caminaría lentamente, aún cansado por despertarse, hacia su calendario. Hoy, Naruto no estaba cansado al despertar y, desde luego, no necesitaba consultar el calendario para ver qué día era. Hoy es el día. Declaró alegremente. El rubio se apresuró a ducharse. Al terminar, se cepilló los dientes y corrió a su habitación para cambiarse. Se puso la ropa nueva que Anko le había dado la noche anterior y se miró en el espejo. ¡Qué guay me veo! Se dijo con una sonrisa. Flexionó el brazo derecho. Necesito averiguar dónde Anko-sensei encontró esto. Me encantaría conseguir más ropa como esta. Después de vestirse, Naruto desayunó rápidamente y luego recogió el resto de sus cosas para el examen. El rubio abrió la puerta de su apartamento y se disponía a caminar hacia el examen. Justo cuando estaba a punto de irse, vio una nota pegada en la puerta. MMM. El rubio miró la nota con extrañeza. La arrancó y empezó a leerla. Querido Naruto, hola, chaval, ¿cómo estás? Espero que bien. Hoy es tu gran día en el tercer examen, y necesitas estar en plena así que no espero menos. Por cierto, disculpa por no haber venido este mes. La verdad es que esperaba poder pasar a verte por fin y quizás incluso ayudarte con tu entrenamiento para el tercer examen. Pero, por desgracia, el viejo mono al que llamamos Hokage decidió que me necesitaba. Hay un montón de cosas pasando en Konoha y estoy haciendo todo lo posible para asegurarme de que todo salga bien. Sin embargo, cuando todo esto termine, tenemos que vernos y hacer algo. Quizás un viaje, o solo una cena y quedar para entrenar de vez en cuando. La verdad es que no lo sé. Podemos arreglar los detalles más tarde. Hoy estaré en el tercer examen. Tengo cosas importantes que hacer, pero estaré atento a los partidos. Sobre todo a ti. Puedes con esto, chico. Gánate el ascenso. Por experiencia propia, una vez que te conviertas en Chunin, algunas chicas civiles te perseguirán durante los primeros días después del ascenso. Jejeje, aprovecha clase, chico. No quiero entretenerte mucho, así que creo que termino aquí. Estoy viendo los exámenes. Que te vaya bien, ¿vale? Voy a apostar un buen dinero por ti en algunas apuestas. Quizás si me haces ganar mucho, compartamos las ganancias. Tenlo en cuenta. Pero pase lo que pase, estoy orgulloso de ti y me emociona verte después de los exámenes. Mucha suerte hoy. Atentamente, el sapo galante sapo Naruto releyó la carta por segunda vez. Tras su segunda lectura, el chico volvió a mirarla confuso. ¿Quién demonios escribió esto? ¿Quién es el sapo valiente? ¿Y cómo es que me conoce?
murmuró Naruto para sí mismo, intentando recordar a alguien conocido que se llamara Sabio Sapo Valiente. Pasaron unos minutos antes de que Uzumaki simplemente guardara la carta en el bolsillo trasero de sus pantalones con un encogimiento de hombros. Luego echó a correr hacia el tercer examen. Bueno, sea quien sea, hoy estará viendo los exámenes y cree que puedo ganar. Así que supongo que haré mi parte para asegurarme de que su creencia sea cierta, se dijo Naruto mentalmente. El verdadero tercer examen se estaba llevando a cabo en un gran estadio. El estadio estaba abarrotado de visitantes y shinobi de Konoha. Todos los que entraron encontraron sus asientos y esperaron a que comenzara el tercer examen. En la parte superior del estadio, había una zona elevada donde los Kage se sentaban para observar los exámenes. El Hokage y el Tsuchikage estaban allí, sentados. Tenían guardaespaldas a su lado. Pronto, un tercer Kage entró en la sala de estar. Vestía túnicas blancas y verdes, y una máscara blanca le cubría el rostro. Llevaba un sombrero verde con el kanji de viento impreso. Estaba flanqueado por dos guardaespaldas. Orochimaru Hiruzen comprendió al instante quién era el hombre. Tras enterarse de la participación de Suna en la inminente invasión, se había preguntado cómo Orochimaru había logrado influir en la aldea para que decidiera invadirla. Ahora, al verlo frente a él y observarlo atentamente, percibía el oscuro y siniestro chakra de Orochimaru y su sed de sangre. Y así es como lo hiciste. Mataste al Kazekage y ahora actúas como el Kazekage en su lugar. El Hokage sabía que aún no podía actuar contra él. Por lo tanto, sonrió y lo saludó cortésmente. Kazekage-sama, me alegra verlo. Espero que haya tenido un buen viaje. Estuvo bien, gracias. Me alegra verlo, Hokage-sama, respondió el Kazekage. El hombre se giró hacia el Noki. Es un placer verlo también, Tsuchikage-sama. No esperaba que enviara un equipo a un examen de Konoha. HMPH. Puedo hacer lo que quiera. Espero no ser una molestia para ti. Noki puso los ojos en blanco en respuesta. Perdóname. No pretendía ser hostil con mi respuesta. Solo intentaba expresar mi sorpresa. El Kazekage se disculpó. Sí. Como sea. El Sandaime Tsuchikage se encogió de hombros. Luego dirigió su atención al Sandaime Hokage. Oye, Hiruzen, ¿ya empezamos con esto? Ahora que tenemos a todos los Kage aquí, podemos empezar. En efecto. Supongo que ya es hora. Comentó Hiruzen con una risita. Se levantó de su asiento y caminó hacia el borde de la zona de asientos. Estaba de pie en un lugar donde todos en la arena podían verlo. Damas y caballeros, visitantes y residentes de Konohagakure no Sato, gracias a todos por su presencia hoy. El Hokage habló en voz alta, captando la atención de todos en la arena. Llegó la parte final de los exámenes Chunin de este año. Los combates comenzarán en unos minutos. Espero que disfruten de los combates y tengan un buen día. Ahora, sin más preámbulos, les presento a nuestro supervisor de exámenes, así como a los 11 genin que clasificaron para la parte final del examen. Tras las palabras del Hokage, los 11 genin que calificaron para el tercer examen avanzaron hacia la arena. Se colocaron en el campo de batalla para el tercer examen. Cada genin recibió un fuerte aplauso del público en las gradas de la arena. Poco después de que todos llegaran, un hombre entró en la arena. Tenía el pelo castaño hasta los hombros y llevaba un protector frontal de Konoha a modo de pañuelo. Vestía el uniforme Chunin estándar y tenía un senbon en la boca. Me llamo Shiranui Genma y seré el supervisor del tercer examen. El hombre, Genma, se presentó a todos. Kurotsuchi parpadeó confundido. No es por ser grosero, señor, pero teníamos un supervisor diferente para las preliminares. ¿Qué le pasó? Sí, lo hicimos. ¿Qué le pasó a Yate-san? Preguntóle preocupado. Eso no les incumbe a ninguno de ustedes, respondió Genma con desdén. Los miembros del equipo 3, que asistieron al funeral de Ayate, sabían exactamente a qué se refería el nuevo supervisor. Naruto y Hinata fruncieron el ceño al pensar en la muerte de Ayate, mientras que Shikamaru parecía sumido en sus pensamientos. Bueno, supongo que todos recuerdan el orden de los combates, ¿verdad? Preguntó Genma. Ver que todos asintieron lo impulsó a continuar. Entonces podemos empezar. El primer combate será entre Kurogane Riso y Uzumaki Naruto. Ustedes dos, quédense aquí en el campo de batalla. Los demás, vayan a la sala de espera donde podrán ver los combates. Los 9 genin restantes asintieron en señal de comprensión. Luego comenzaron a alejarse de la arena.
Naruto-kun, buena suerte. Le dijo Hinata a su enamorado con una sonrisa. Sé que puedes. Jeje, gracias. Haré lo que pueda. Respondió Naruto. El chico tenía un ligero rubor en las mejillas. ¿Estás rojo, Naruto?, comentó Shikamaru con una sonrisa burlancia. ¿Eh? Naruto pareció darse cuenta de su rubor. Entonces miró fijamente a Nara. Cállate, Shikamaru. Nara se encogió de hombros. Luego le hizo un gesto de aprobación a la rubia. Como dijo Hinata, buena suerte. Naruto respondió dándole un pulgar hacia arriba también. Hinata y Shikamaru se dieron la vuelta para unirse a los demás genin que habían calificado para el examen. Pronto, Riso y Naruto se quedaron solos en el campo de batalla. Ese imbécil pelea primero, gruñó Kiba al ver a Riso. Inuzuka Kiba, Akamaru y Aruno Sakura estaban sentados juntos en las gradas de la arena. Kiba tenía el cuerpo cubierto de vendajes por los cortes que recibió en su pelea con Riso. Los vendajes eran especialmente gruesos en su estómago, donde Riso había asestado los cortes más profundos. ¿Crees que perderá?, preguntó Sakura mientras miraba fijamente al chico Iwa. Tendrá que hacerlo tarde o temprano. Pero ahora mismo no lo sé, suspiró el Inuzuka. Obviamente, Naruto ha mejorado, porque llegó a la final. Pero ese gamberro de Iwai es duro. Es como un monstruo. No sé si Naruto tenga alguna posibilidad. Sakura frunció el ceño al oír eso. Naruto siempre la había molestado en la academia, pero nunca había pensado que fuera una mala persona ni nada por el estilo. De hecho, ahora reconocía que era una persona muy amable que siempre intentaba ser amable con ella. Pobre Naruto, espero que no tengan que llevarlo al hospital después, dijo. No se lo merece. Kiba asintió con un gruñido de nuevo. Pero quién sabe, quizá nos sorprenda. A mí me encantaría ver a ese imbécil de Iwa recibir una paliza cuanto antes. Akamaru ladró fuerte en acuerdo con su compañero. Sentados solos en una sección de las gradas estaban los visitantes de Iwagakure, incluyendo a Yowamushi Roto, An, Rinshi y Kusari. Todos estaban muy atentos a la pelea que estaba a punto de comenzar. ¿Cómo le fue a Riso con su entrenamiento, Kusari-san?, preguntó An. Probablemente pudiste ayudarlo mejor que yo a mejorar su kenjutsu y su linaje. Para ser un Kurogane, probablemente podría considerarse mediocre en el mejor de los casos. Pero para los estándares de Konoha, probablemente esté al nivel de un Chunin, dijo Kusari con una sonrisa de suficiencia. Riso ganará esta pelea en aproximadamente 30 segundos. Cualquier demora sería un insulto para nuestro clan. Dios mío, todo su clan está lleno de imbéciles, comentó Roto, sorprendido. Así que ese es Naruto, ¿eh? El chico Kikbi, comentó Rinshi con una sonrisa burlancia. Tenía muchas ganas de ver a ese mocoso en acción. Esto va a estar genial. Conozco bien a Naruto y soy el sensei de Riso. Estoy seguro de que este será un combate interesante, comentó An con un tono aparentemente neutral. Pero tú apoyas a Naruto, ¿verdad, An sensei?, preguntó Roto, criticando abiertamente a su compañero. Animo a ambos a impresionar y ascender a Chunin, declaró An. Dicho esto, creo que Riso podría aprender algunas lecciones de perder un partido como este, así que si pierde y aprende estas lecciones, creo que ganará en general. Entonces tú también apoyas a Naruto. Se rió Roto. Kusari puso los ojos en blanco ante las palabras de su compañero Iwashinobi. A Anko, debido a que sus 3 alumnos habían pasado al tercer examen, no se le permitió sentarse junto a ninguno de ellos. Por ello, optó por sentarse junto a sus amigos Ibiki y Kurenai. Supongo que es hora de ver cómo trabajaron con Naruto, exclamó Anko. Estoy muy emocionada por ver lo que pudieron hacer con el niño. Creo que hemos progresado mucho, le dijo Kurenai a su amiga con una sonrisa. Naruto-kun es el tipo de estudiante por el que cualquiera pagaría. Se entrega por completo al entrenamiento y no para hasta lograr lo que se propone. Tengo que admitirlo, es un buen estudiante. Tuviste suerte con él, Anko, dijo Ibiki. ¿Esa Ibiki lo halaga? La invocadora de serpientes parpadeó sorprendida antes de sonreír. ¿Te ha cogido cariño, Biki-kun? Ibiki respondió a la pregunta de Anko con un gruñido y poniendo los ojos en blanco. Anko se rió, interpretando su respuesta como una afirmación. Pero debo admitir que también estoy emocionada de verlo. Creo que lo hará genial hoy, comentó Kurenai mientras miraba al centro. Esto será interesante, como mínimo. Ibiki asintió.
Ya casi empieza, así que ya veremos. Declaró Anko emocionada. Vamos, Naruto. Tienes la atención de todos, demuéstranos lo que tienes. Hiruzen, tu chico rubio, ¿quién es? Preguntó Noki, con la mirada fija en el chico. Ese es Uzumaki Naruto. Es bastante testarudo y a veces conflictivo, pero tiene un gran corazón. Y, sinceramente, creo que podría ser uno de los shinobi más fuertes de Konoha en el futuro, respondió Hiruzen con una sonrisa. Y Uzumaki Noki repitió el último nombre con el ceño fruncido. El Sandai Tsuchikage no pudo evitar fijarse en el rubio. Le resultaba familiar. Se parecía a otro shinobi de Konoha que había tenido el disgusto de conocer. La sola visión de Naruto inquietaba a Noki. ¿Tiene parientes? Preguntó en voz baja. Se parece mucho a tu Yondaime. Hiruzen incluso frunció el ceño en respuesta. Naruto-kun es huérfano, perdió a su familia hace años. El niño, lamentablemente, no tiene familia. El Sandaime Hokage entonces miró al Tsuchikage con extrañeza. ¿Crees que se parece a mi sucesor fallecido? Qué extraño, no lo veo. Noki parpadeó sorprendido. ¿No lo ves? No. Naruto-kun tiene el pelo rubio, pero nada más me recuerda a Minato, respondió Hiruzen. Ilnoki miró fijamente al Hokage, buscando cualquier señal de engaño. Pasaron unos segundos antes de que suspirara y volviera su atención al genin. Como sea. Fue solo una idea pasajera. Para que lo sepan, creo que la pelea está a punto de comenzar, comentó el Kazekage. El Hokage y Tsuchikage asintieron mientras esperaban ver la pelea entre los dos genin. Naruto y Riso se encontraban frente a frente en medio del campo de batalla. Se miraban fijamente, fulminándose con la mirada. ¿Sabes? He estado esperando esto con ansias desde la misión al puente Tenchi, le dijo Naruto al genin de Iwa. ¿Ah? Riso puso los ojos en blanco en respuesta. Fuiste un imbécil conmigo y con mi equipo. Diablos. También fuiste un imbécil con Roto por ser un shinobi de civil. Tu complejo de superioridad me ha molestado demasiado tiempo, y estoy más que contento de finalmente tener la oportunidad de derrotarte. Exclamó Naruto mientras se crujía los nudillos. HMPH. Es curioso. ¿Crees que me importa un bledo lo que piense un huérfano sin clan de Konoha? Se burló Riso. Uf, odias todo y es tan molesto y confuso. No te entiendo para nada. Y ni siquiera sé si quiero hacerlo. El Uzumaki puso los ojos en blanco mientras se ponía en posición de combate. No tienes que atraparme. Me da igual, respondió el Kurogane, llevándose las manos a los costados. Naruto notó entonces que Riso tenía una segunda vaina en el pantalón, lo que significaba que tenía una segunda espada. Solo quiero luchar y mostrarles a todos cómo lucha un verdadero shinobi, un Kurogane. Clan Kurogane esto. Clan Kurogane aquello. Solo hablas de eso y estoy harto. Naruto puso los ojos en blanco. ¿Quieres demostrar lo fuerte que eres? Pues hazlo. Genma observó a los dos genin antes de levantar la mano derecha. El combate entre Uzumaki Naruto y Kurogane Riso, comienza. Riso desenvainó ambas espadas. Naruto respondió saltando hacia atrás para distanciarse. El rubio hizo entonces su señal característica con la mano. Jutsu de clon de sombra. 15 clones aparecieron junto a la rubia. Tras aparecer, cargaron contra Riso. Cada uno con los puños listos intentó asestarle un golpe. Riso respondió esquivando al primer clon de sombra y asestando un golpe con la espada de su mano derecha, haciéndolo desaparecer al instante. Luego, usó su otra espada para cortar a otro clon, destruyéndolo al impactar. Los clones de Naruto intentaron asestar un golpe al genin de Iwa, pero ninguno logró asestar un solo golpe. Riso evitó todos sus intentos y logró atravesarlos a todos. Transcurrieron unos segundos y todos los clones de sombra fueron destruidos, dejando al Naruto original solo en su posición original, a cierta distancia. ¿Escondiéndote tras tus clones? Lucha contra mí cara a cara, cobarde. Se burló Riso con una sonrisa de suficiencia mientras apuntaba al rubio con una de sus espadas. ¿Cobarde? Como si lo fuera. Solo estaba usando mis clones para ver exactamente cómo luchas por un segundo. Y, sinceramente, no me impresionó mucho. Respondió Naruto con una sonrisa. HMPH. Riso se burló enojado antes de abalanzarse sobre el rubio. El Kurogane llegó hasta Naruto y atacó al rubio con la espada en la mano derecha. Naruto evitó el ataque. Riso intentó cortar al chico con la espada en la mano izquierda, pero el Uzumaki también lo esquivó.
Riso se mantuvo a la ofensiva, intentando asestarle un golpe a Uzumaki. Naruto se mantuvo a la defensiva, evitando las espadas de Riso. Continuaron así durante unos segundos hasta que Riso empezó a enojarse. Sus movimientos y el blandir de su espada se volvieron más rápidos y agresivos. Naruto hizo todo lo posible por esquivar los ataques. Tras darse cuenta de que Naruto iba a esquivar sus espadas, Riso cambió de táctica. Se acercó a Naruto y le propinó una patada amplia. El Uzumaki perdió el equilibrio y cayó al suelo. Te pillé. Riso sonrió con suficiencia mientras levantaba sus espadas. Kurogane intentó atacar a Naruto con ambas espadas. Sin embargo, Naruto hizo una señal con la mano y desapareció en una nube de humo. ¿Qué demo? Riso parpadeó sorprendido mientras se daba la vuelta. Naruto había usado el Shunshin para esquivar el ataque de Riso. El rubio estaba ahora justo detrás de Riso. Le propinó un puñetazo en la cara al genin de Iwa, tirándolo ligeramente hacia atrás. Naruto entonces hizo rápidamente señas con las manos. Estilo de viento. Gran avance. Naruto lanzó una gran ráfaga de viento hacia Riso, quien se recuperaba del ataque sorpresa de Naruto. Al darse cuenta de que no tenía tiempo para esquivar el jutsu, Riso hizo una señal con la mano. Estilo de hierro. Armadura de hierro. El cuerpo de Riso estaba cubierto por una armadura gris plateada. El genin de Iwa, ahora envuelto en una armadura, recibió la ráfaga de viento de frente, pero no se inmutó en lo más mínimo. Una vez que el jutsu de viento de Naruto terminó, la armadura desapareció del cuerpo de Riso. El cuerpo del Kurogane no mostraba rasguños ni señales de haber sido golpeado por el ataque de Naruto. Y ahí está esa maldita armadura, señaló Naruto mientras negaba con la cabeza con fastidio. Hermoso, ¿verdad? Preguntó Riso con una sonrisa burlona que contenía elementos de suficiencia y orgullo. Tendrás que esforzarte mucho más si quieres siquiera arañar mi armadura. Oh, haré algo mejor. Sigues usando esa armadura para esconderte de mis ataques. Te la voy a arrancar. Exclamó Naruto mientras se crujía los nudillos. Riso puso los ojos en blanco en respuesta. El genin de Iwa cargó contra Naruto, agarrando firmemente sus espadas. Naruto, al ver que el genin de Iwa venía hacia él, hizo rápidas señas con las manos antes de llevárselas a la boca. Estilo de viento. Corriente de liberación de viento. Naruto lanzó una pequeña corriente de viento desde su boca hacia Riso. Kurogane, al ver que el jutsu de viento se dirigía hacia él, se apartó. Naruto, al ver que el viento no iba a impactar al genin de Iwa, cambió la dirección del viento y apuntó al suelo. El suelo liberó una gigantesca nube de polvo que cubrió el área que rodeaba a Naruto. Riso se detuvo al ver la gran nube de polvo y la observó fijamente. ¿Qué intentas hacer? La nube de polvo permaneció en la arena unos segundos. Pronto se disipó, revelando 20 clones diferentes de Naruto, todos listos para atacar a Riso. El genin de Iwa se rió al ver a los clones. ¿En serio estás intentando esa tontería de los clones de sombra otra vez? Voy a cortar a tus clones otra vez. Riso sonrió con sorna. Todos los clones miraron fijamente al chico. Luego, corrieron alrededor del genin de Iwa y lo rodearon. Tras rodearlo, los 20 clones cargaron y atacaron al unísono. Oh. ¿Creen que pueden golpearme si atacan a la vez? ¡Qué gracioso! Se burló el espadachín mientras juntaba sus espadas. Estilo Kurogane Kenjutsu. Espada interceptora. Mientras los clones avanzaban para atacar, Riso giraba en círculos. Sus espadas, junto con su cuerpo, se movían a gran velocidad. Las empuñaduras chocaban con los puños de los clones de Naruto, bloqueando sus ataques. Al interceptarlos, Riso giraba sus espadas para asestar un golpe a los clones de Naruto. Mientras los clones de Naruto seguían atacando a Kurogane, Riso seguía bloqueando y contraatacando. Pasaron segundos antes de que todos los clones de Naruto fueran destruidos. Tras cortar al último clon, Riso se quedó solo. Esto hizo que los ojos del chico se abrieran de par en par mientras observaba el campo de batalla del estadio. ¿Qué? ¿Dónde demonios se metió? Se preguntó Riso. El suelo bajo Riso empezó a agrietarse, respondiendo a su pregunta. Naruto saltó del suelo justo debajo de Riso y le asestó un puñetazo en la mandíbula. Riso salió despedido hacia arriba, tosiendo sangre. Naruto entonces le propinó una patada en el estómago, tirándolo hacia atrás. El Kurogane se estrelló contra el suelo con fuerza. ¿Buscándome? Se burló Naruto con una sonrisa burlancia. Bastardo, y gruñó Riso mientras se levantaba del suelo, con las manos aún agarrando sus espadas.
Usar la corriente de liberación del viento para crear una nube de polvo donde esconderse y crear más clones de sombra, todo eso fue una distracción. Realmente usó esa nube de polvo para usar el jutsu cazador de cabezas y hacer que Riso no supiera dónde estaba. Anko tenía una gran sonrisa en el rostro mientras observaba la pelea. Nunca había visto a Naruto pelear así. Es emocionante. Parece que sí aprendió algunas cosas de nuestras lecciones, ¿verdad, Ibiki-san? Comentó Kurenai, dándole un codazo a su compañera supervisora. Ibiki asintió, con una sonrisa en el rostro. Si continúa desarrollando lo que le enseñamos, Uzumaki Naruto será un gran estratega. Y al hacerlo, podría convertirse en una fuerza imparable como ninguna otra que las naciones Shinobi hayan visto antes. En la sala de espera de los participantes Genin, los 9 Genin estaban de pie junto a la barandilla observando el partido. Hinata, Shikamaru y Kurotsuchi estaban uno al lado del otro, observando el encuentro con los ojos muy abiertos. Nunca supe que Naruto fuera estratega. ¡Qué emocionante! Exclamó Kurotsuchi. Yo tampoco. Esto debió ser lo que entrenó durante el mes de entrenamiento, pensó Shikamaru. Una sonrisa burlona se dibujó en su rostro. Hasta ahora, lo está haciendo de maravilla. Siempre va un paso por delante de Riso. Pero conozco a Riso. Estoy seguro de que esto lo está molestando. Y sé que hará algo para, al menos, equilibrar un poco la balanza, comentó Kurotsuchi mientras miraba a su compañero. Ya veremos. Shikamaru se encogió de hombros en respuesta. Hinata no dijo nada. Simplemente miró a Naruto con un ligero rubor en el rostro y una gran sonrisa en el suyo. Naruto-kun, has crecido muchísimo. Estoy deseando ver qué más puedes hacer. Pensó Hinata, con ganas de que terminara el partido. Riso logró incorporarse al suelo. Miró fijamente a Naruto, con la mente frenética. No puedo creerlo, me está dando golpes de verdad. No puedo usar mi armadura si sigue asestándome estos ataques sorpresa. Esto no puede estar pasando, se suponía que esta era mi partida gratis. Se suponía que debía demostrarle mi fuerza a Kusari. Si pierdo esta partida, Riso negó con la cabeza, rechazando la idea. No puedo. No lo haré. Sin reservas, sin trucos para después. Necesito ganar esto ya. Con esta nueva determinación, Riso atacó a Naruto. El Uzumaki saltó hacia atrás para mantener la distancia. No va a pasar. No voy a permitir que sigas luchando contra mí a distancia. Gritó Riso con fuerza, agarrando sus espadas con fuerza. Estilo Kurogame Kenjutsu. Aumento de longitud. Riso blandió la espada con su mano derecha de distancia, lejos de Naruto. Mientras cortaba el aire, la longitud de la espada aumentó rápidamente. Con su nueva longitud, la hoja alcanzó la distancia de Naruto. ¿Qué carajo? Naruto casi troó de sorpresa mientras apenas esquivaba la espada. Riso entonces atacó con la espada en su mano izquierda. Esta espada también aumentó su longitud, alcanzando la distancia de Naruto. Naruto reaccionó más lento que la vez anterior y recibió un corte en el estómago. ¡Mierda! Maldijo mientras cerraba los ojos por el dolor. El Uzumaki saltó hacia atrás para alejarse de las espadas. Riso respondió blandiendo sus espadas de nuevo, aumentando la longitud de las hojas para adaptarse a la nueva distancia de Naruto. Al darse cuenta de que ya no podía esquivar las espadas a través de la distancia, Naruto hizo una señal con la mano. Riso intentó cortar de nuevo, pero el chico desapareció en una nube de humo. ¿Otra vez Shunshin? Preguntó Riso. Detuvo su jutsu y sus espadas recuperaron su longitud normal. Luego se dio la vuelta. Como Riso predijo, Naruto estaba ahora detrás del chico. El rubio intentó asestarle un puñetazo en la cara al genin de Iwa, pero Riso respondió bloqueando el golpe con la empuñadura de una de sus espadas. Riso entonces usó su otra espada e intentó cortar al rubio. Naruto desapareció de nuevo, usando el Shunshin una vez más. Usando su Shunshin, Naruto se teletransportó detrás de Riso una vez más. Rápidamente hizo señas con las manos. Riso se giró para encontrar a Naruto, pero el rubio logró terminar sus señas. Luego juntó las manos. Estilo de viento. Gran avance. Estilo de hierro. Armadura de hierro. Naruto liberó una gran ráfaga de viento que impactó contra la armadura de hierro de Riso. Una vez más, el viento no lo afectó. Su armadura evitó que saliera volando y recibiera daño. Mierda. De verdad pensé que mi jutsu lo habría alcanzado antes de que se levantara esa armadura.
Maldijo Naruto para sus adentros. Tengo que pensar en algo. La mirada de Naruto se apartó del cuerpo de Rizo, cubierto por la armadura. Miró al suelo bajo él y una idea le cruzó la cabeza. Ya sé qué hacer. El rubio procedió a dirigir la ráfaga de viento de su jutsu gran avance hacia el suelo. El fuerte viento creó otra gran nube de polvo que rodeó a los dos shinobi. Naruto terminó su jutsu y saltó hacia atrás, saliendo de la nube de polvo. Luego, hizo otra señal con la mano y se hundió en el suelo usando el jutsu cazador de cabezas. Ahora que el viento ya no lo atacaba, Rizo se quitó la armadura. Saltó rápidamente de la nube de polvo mientras sus ojos escudriñaban el campo de batalla. Maldito viento y polvo, y gruñó Rizo, sin dejar de mirar el campo de batalla. Pero no lo veo y o sea, que volvió a la clandestinidad. Rizo siguió observando el campo de batalla en busca de alguna señal de Naruto. Entonces oyó un sonido. El mismo que había oído cuando Naruto saltó del suelo. ¿Dónde estás?, gritó Rizo mientras miraba el suelo en busca de alguna señal de agrietamiento. No había señales visibles de grietas en el suelo. Mientras Rizo seguía mirando, Naruto saltó de la nube de polvo. ¿Qué? Naruto le propinó un puñetazo a Rizo en la cara, sacándolo de sus pensamientos. El genin de Iwa fue lanzado hacia atrás aún más. Cayó al suelo con fuerza y rodó sobre él antes de detenerse. ¿Qué demonios? Sí? Roto miró a Naruto y a Rizo confundido. Todos vimos a Naruto usar el jutsu del cazador de cabezas al salir de la nube de polvo. ¿Cómo regresó a la nube de polvo para atacar a Rizo? Naruto usó el jutsu para ocultar sus movimientos de Rizo. Una vez que Rizo saltó de la nube de polvo, Naruto regresó a ella. Sabía que Rizo esperaría un ataque desde el subsuelo, pero también sabía que Rizo no esperaría un ataque desde la nube de polvo, donde ambos habían estado antes, comentó An. La voz del Hinchkriki del Gobi transmitía lo impresionado que estaba con el combate de Naruto. La verdad, no me esperaba esto. Por lo que dijiste, pensé que Naruto era uno de esos mocosos que se lanzan de cabeza a todo. Estoy impresionado. Dijo Rimshi con una sonrisa. Cuando se convierta en Chunin, me encantaría enfrentarlo. Mira cómo funciona esa mente. Sinceramente, me interesaría luchar contra Naruto yo mismo. Ana sintió. Solo puedo imaginar cómo será el chico como Chunin dentro de unos años. Kusari ignoró las palabras de los dos Hinchkriki de Iwa y de Roto. En cambio, su mirada se centró en Rizo. El hombre lo fulminaba con la mirada. Rizo, pensé que había dejado claro que el clan no quiere decepciones. Gruñó mentalmente. Aún no hemos terminado, ¿verdad, Rizo? Apenas estoy empezando. Se burló Naruto. Cállate, y maldijo Rizo mientras se levantaba del suelo. El genin de Iwa se levantó del suelo y le dirigió a Naruto la mirada más odiosa y furiosa que el rubio había visto. Naruto frunció el ceño y comenzó a hablar. No, en serio, espero que no hayamos terminado todavía. Dejando de lado las tonterías, la verdad es que me estoy divirtiendo. Hacía mucho que no tenía una pelea así y me encanta. Le dijo el Uzumaki al chico. Para divertirse, ¿todo esto es solo un juego gigante para ti? ¿Ser un shinobi y todo eso? La mirada de Rizo se intensificó en Naruto. Claro que no. Ser shinobi es lo más importante para mí. Replicó Naruto, devolviendo la mirada a Rizo. Pero esto es solo una pelea por los exámenes. Nuestras vidas no están en juego, así que podemos luchar y aprender algunas cosas que nos ayuden a mejorar como shinobi para futuras misiones. Y ya estoy aprendiendo sobre mis fortalezas y debilidades en esta pelea. ¿De verdad es malo que me esté divirtiendo un poco en el proceso? Esto no es divertido. Esto es la guerra, y mi vida está en juego. Siseó Rizo mientras apretaba sus espadas con fuerza. ¿De qué demonios estás hablando? Nadie te va a matar si pierdes esta pelea. Gritó Naruto. El genin de Iwa no respondió de inmediato. Miró al suelo. Poco a poco, el suelo bajo él se fue humedeciendo. Rizo entonces miró a Naruto con ojos furiosos y llenos de lágrimas. Si pierdo, si avergüenzo a mi clan, me expulsarán. Y para mí, eso es como la muerte. Le gritó Rizo a Naruto. Los ojos del Uzumaki se abrieron de par en par, sorprendido. ¿Qué? ¿Alejado de su clan? Roto repitió las palabras de Rizo con sorpresa. Kusari, explícamelo. Ahora. Exigió An con voz tranquila y sin emociones. No debería tener que explicártelo, An. Pero si quieres saberlo, le informé a Rizo que nuestro clan no tiene cabida para vergüenzas.
El clan Kurogane perdió demasiados shinobi en la guerra y no podemos permitirnos ningún shinobi débil e inútil. Así que, si de hecho avergüenza al clan y demuestra su debilidad, haré que lo expulsen. Será repudiado por el jefe del clan y su familia, y será considerado un extraño para el clan. Kusari respondió con frialdad. Keiko Inoi. Gritó Roto. Miró fijamente al mayor Kurogane. No me cae muy bien Riso, pero sé lo mucho que significa el clan Kurogane para él. Su orgullo como Kurogane lo es todo para él. ¿Por qué le arrebataste eso? Si no es lo suficientemente fuerte, entonces no merece el orgullo, respondió Kusari encogiéndose de hombros. ¿Tienes siquiera la autoridad para hacer esto? Preguntó Renshi con una mirada furiosa. Sé con certeza que no eres el líder del clan. Conozco al viejo que dirige tu maldito clan. No te hagas el experto en cómo se maneja nuestro clan, Renshi. El Kurogane puso los ojos en blanco. Tengo mucha influencia en la política de nuestro clan. Y, repito, nuestro clan no puede permitirse tener debiluchos. Si Riso no cumple con nuestros estándares, me encargaré personalmente de que lo destituyan. ¿Te refieres a tus estándares?, corrigió Roto, sin dejar de mirar fijamente al hombre que tenía delante. Cállate, basura de civil. Susurró Kusari. Han cerró los ojos. Por primera vez en años, desde el día en que perdió el control del Gobi, el Junin de la armadura se sintió culpable. Y cometí un error al traerlo aquí. Debí haber investigado sobre él. Simplemente vi que era tu primo y un experto en el Kenjutsu Kurogane. Lo siento mucho, Riso y Naruto miró al genin de Iwa con el ceño fruncido. No voy a perder. No puedo permitirme perder. Exclamó Riso en voz alta. Kurogane envainó sus espadas. Luego metió la mano en los bolsillos de sus pantalones y sacó un juego de 10 dagas de hierro. Las sujetó con fuerza mientras miraba a Naruto con furia, sin lágrimas en los ojos. Espero que estés listo para esto. Es el fin. Gruñó mientras procedía a lanzarle las dagas a Naruto. Después de lanzar las 10 dagas, Riso hizo una serie de señales con las manos. Estilo de hierro. Balas de dragón de hierro. El hierro que rodeaba las dagas empezó a cambiar de hierro. Estas cambiaron de forma, asemejando cabezas de dragón con una pequeña cola en la punta. Los 10 dragones de hierro flotaron en el aire, mirando a Naruto. ¿Qué jutsu es este? Naruto miró con asombro las cabezas de dragón de hierro flotantes. Riso hizo un gesto de empuje con las manos. Las cabezas de dragón de hierro volaron hacia Naruto. Naruto abrió los ojos de par en par al esquivar por los pelos la embestida de las cabezas de dragón. Estas continuaron avanzando hasta chocar contra las paredes del borde de la arena. Al hacer contacto, rebotaron en la superficie y regresaron hacia Naruto a mayor velocidad. ¿Qué? Gritó Naruto mientras saltaba para esquivar las cabezas de dragón de nuevo. Mierda, estuvo cerca. Aún no ha terminado. Dijo Riso mientras hacía otro gesto con la mano. Las cabezas de dragón, una vez más, chocaron contra las paredes de la arena y rebotaron en la superficie. Ahora se movían aún más rápido. Naruto intentó esquivarlas de nuevo, pero falló y una de ellas lo golpeó en el estómago. Los ojos del rubio se contrajeron de dolor al toser sangre. Mientras Naruto se recuperaba del choque, 4 de las cabezas de dragón restantes atacaron a Naruto. Empujaron al shinobi de Konoha hacia atrás, contra las paredes de la arena. 2 de las cabezas de dragón usaron sus bocas para inmovilizar sus cabezas contra la pared, mientras que las otras 2 sujetaron las piernas del chico. Las 6 cabezas de dragón restantes permanecieron flotando en el aire frente al chico. Y Naruto, al quedar atrapado contra las paredes, comenzó a toser más sangre. Naruto-kun. Gritó Hinata desde la sala de espera. Mierda, esto se ve mal, maldijo Shikamaru mientras apretaba los puños. Y Kurotsuchi no dijo nada mientras sus ojos se centraban en el cuerpo inmovilizado de Naruto. Oh Dios mío, Sakura jadeó cuando vio a Naruto atrapado contra la pared. Maldición, maldición, Kiba negó con la cabeza, frustrado. Naruto le estaba dando una paliza, supongo que ya se acabó. Naruto forcejeó contra las cabezas de dragón, intentando liberarse. Ninguno de sus esfuerzos dio resultado. Riso observó a Naruto intentar liberarse y sonrió con sorna al verlo fracasar. Rápidamente desenvainó sus espadas. Y punto. Le informó a Naruto mientras apretaba sus espadas con fuerza. Aunque dije que esto era la guerra, no voy a intentar matarte. Pero esto va a doler, y sin duda despertarás en el hospital.
Después de esas palabras, Riso cargó hacia Naruto, listo para asestarle un último golpe al chico. Naruto vio a Riso acercarse y no pudo evitar maldecir. Estaba a punto de prepararse para el ataque, pero entonces se le ocurrió una idea. No tengo más opciones, así que esto es todo lo que puedo hacer. Solo espero que funcione. Naruto cierra los ojos e intenta relajarse lo mejor que puede. Vamos, Kikbi, tu chakra me vendría muy bien ahora. El chakra rojo comenzó a rodear lentamente el cuerpo de Naruto. Los rasgos del rubio se volvieron más parecidos a los de un zorro. Abrió los ojos, que ahora tenían un tinte rojo. Naruto volvió a forcejear contra las cabezas de dragón. Esta vez, sin embargo, logró mover ligeramente su cuerpo contra las ataduras. Tras forcejear un poco, Naruto logró liberarse y alejarse de la pared. Las cabezas de dragón que lo habían inmovilizado cayeron al suelo. Riso, que había estado arremetiendo contra Naruto, no pudo evitar detener su ataque y lo miró con asombro. Tenía los ojos muy abiertos y no pudo evitar murmurar para sí mismo, sorprendido. ¿Cómo? Eso no es posible. Naruto, ahora libre, canalizó el chakra restante del Kikbi e hizo señales con las manos. Estilo viento. Gran avance. Naruto liberó la ráfaga de viento más grande de su vida. Riso, al ver que el viento se acercaba, rápidamente hizo una señal con la mano. Estilo de hierro. Armadura de hierro. El cuerpo de Riso estaba cubierto por su armadura gris plateada. Ahora, protegido por su armadura, Riso podía resistir el viento. No puedo permitir que esta batalla dure mucho más, tiene que terminar ya. Se dijo Naruto mientras inyectaba más chakra en su jutsu. Tengo que destruir esa armadura suya. La ráfaga de viento de Naruto se hizo aún más fuerte. Incluso con su armadura puesta, Riso sintió que lo empujaban ligeramente hacia atrás. Sin embargo, el viento de Naruto también estaba afectando otra fuente de hierro. Las cabezas de dragón de hierro que le quedaban. Las 6 cabezas de dragón de hierro que flotaban frente a Naruto ahora eran empujadas hacia atrás. El viento de Naruto las empujó hacia atrás. Chocaron contra la armadura de Riso una a una. Con cada golpe, la cabeza de dragón se desmoronaba en fragmentos de hierro y la armadura de Riso comenzó a agrietarse. Con la 6ª cabeza de dragón, la armadura de Riso se derrumbó. Imposible. Gritó Riso en su cabeza al sentir que sus defensas se desmoronaban. ¡Ah! Riso se vio obligado a recibir de frente el impacto del gran avance de Naruto. El genin de Iwa salió volando hacia atrás por el viento, al ser cortado por este. Gritó de dolor hasta que impactó contra la pared del otro extremo de la arena. Naruto procedió a finalizar su jutsu. Riso cayó al suelo con fuerza. El chakra del Kyuubi comenzó a desvanecerse del cuerpo de Naruto. El chico jadeaba con dificultad mientras observaba fijamente el cuerpo de Riso, esperando a que se levantara. ¿Eso es todo? Se preguntó Naruto, al darse cuenta de que Riso no hacía ningún intento visible de levantarse. Genma, pensando igual que Naruto, corrió a revisar a Riso. El genin de Iwa, de alguna manera, seguía consciente. Sin embargo, su cuerpo estaba cubierto de cortes y sangraba profusamente. Genma evaluó la situación con facilidad. Riso no estaba en condiciones de seguir luchando. El combate ha terminado. Ganador, Uzumaki Naruto. La multitud comenzó a aplaudir y gritar después de ver el partido, animando a Naruto en señal de felicitación. Joder, sí. Gritó Kiba con fuerza. Akamaru ladró en señal de aprobación. De verdad lo logró. Le arrancó la armadura a ese Iwa y terminó ganando. Sakura abrió mucho los ojos mientras miraba a Naruto con sorpresa. Naruto, ¿cuánto mejoraste? Naruto, si fueras una chica, te besaría. Gritó Kiba de nuevo, silbando con fuerza en señal de aprobación. Kiba, qué escalofriante. Sakura volvió su atención hacia su compañero, de quien empezó a alejarse lentamente. Sí. Es mi alumno. Gritó Anko en señal de aprobación. Anko, no grites tan fuerte. No te avergüences, regañó Ibiki a su compañero del departamento de TI. Ah, cállate, Ibiki. Gritaré cuando quiera. Anko puso los ojos en blanco antes de seguir gritando. Sabía que podías, bigotes. Qué bien lo hiciste. Déjala en paz, Ibiki-san. Kurenai rió entre dientes al ver a su amiga animar. Naruto-kun sí que lo hizo bien. Déjala animar. HMPH. Ibiki negó con la cabeza. Entonces, una sonrisa se dibujó en su rostro. El chico sí que lo hizo bien. ¿Oyes eso, bigotes? Hasta el maldito Morino Ibiki te está alabando.
gritó Anko, con una voz aún más fuerte. Y Vicky se llevó la mano a la cara en respuesta a los vítores de Anko, lo que solo provocó que Kurenai se riera. Shikamaru silbó en señal de aprobación tras ver la pelea. Hijo de puta, de verdad que salió airoso de esa situación. Bien hecho, Naruto-kun. Exclamó Hinata con fuerza. Lo hizo bien. Muy bien, comentó Shikamaru con una risita, coincidiendo con su compañero. Así que puede usar el chakra del Kikui de manera efectiva, y logró usarlo para derrotar a Riso. Naruto, espero con ansias nuestra pelea. Se dijo Kurotsuchi a sí misma con una sonrisa en su rostro. Su mirada se posó entonces en el cuerpo de Riso, lo que hizo que su sonrisa se transformara en un ceño fruncido. Recordó lo que Riso había dicho antes en la partida sobre haber sido expulsado de su clan. Ahora que Riso había perdido, esperaba que el chico estuviera bien. Patético, maldijo Kusari. Niño inútil. Sigue igual que cuando era pequeño. Kusari, por favor, vete, dijo Ann con su tono neutral. ¿Y por qué? Kurogane fulminó con la mirada al Hinchkriki de Gobi. Te he oído contestarle mal a mi estudiante durante demasiado tiempo hoy. He aprendido cosas sobre ti y tu clan que desearía no haber sabido nunca. Ahora, no voy a volver a preguntarte. Vete, ordenó Ann. Escucha, Ann, vete. Gritó Ann. Kusari fulminó con la mirada al Hinchkriki de Gobi durante unos segundos antes de marcharse sin decir palabra. Ann, Rimshi y Roto se quedaron solos. Con una familia así, no me extraña que Riso se porte tan mal. Roto negó con la cabeza. Espero que tu estudiante esté bien cuando todo esto termine. No creo que la vida le sea muy fácil si Kusari tiene tanta influencia en el clan Kurogane, le comentó Rimshi a Ann. Tengo que esperar que esté bien. Ann negó con la cabeza, frustrado. Lo estará. Kurotsuchi y yo estaremos a su lado para ayudarlo si necesita a alguien. Roto intervino. Si necesita una familia, seguro que a mi familia no le importaría que viviera con nosotros un tiempo. Claro que no tiene por qué aceptar. Pero estaré allí si necesita ayuda. Todos estaremos ahí para él, asintió Ann, con una pequeña sonrisa dibujada en sus labios bajo la máscara. Naruto no pudo evitar sonreír al oír los aplausos. Miró a todos los presentes en las gradas, aplaudiendo y vitoreando, y les dedicó una amplia y sincera sonrisa. Tras disfrutar de su momento de gloria, Naruto corrió hacia Riso. El chico seguía tumbado en el suelo, pero ahora estaba boca arriba. El genin de Iwa también lloraba. ¿Y Sniffy qué quieres? Preguntó Riso entre lágrimas. Solo frótame la sal en las heridas y quítate de mi cara, y Naruto negó con la cabeza ante la idea de echar sal en la herida. Luego sonrió al genin de Iwa. Tu clan sería un tonto si te eliminara. Riso dejó de llorar ante ese comentario. Ahora miraba a Naruto con total sorpresa, sin esperar semejante comentario del chico. Ni siquiera recuerdo la última vez que tuve una pelea así. Hiciste un buen trabajo, Riso, y si no lo ven, es culpa de ellos, no tuya. Eres duro, le dijo Naruto. Tómate mis palabras con pinzas. Después de todo, soy un huérfano de Konoha sin clan. Pero creo que enorgulleciste a tu clan y diste una buena pelea, y me encantaría entrenar contra ti en el futuro, le dijo el rubio mientras se alejaba. Siempre y cuando pueda sacarte ese palo del culo y dejar de ser un imbécil con todos, claro. Naruto se alejó y subió a la sala de espera para reunirse con los otros genin. Riso permaneció en el suelo hasta que llegaron los shinobi médicos para escoltarlo a una clínica y curar sus heridas. El genin de Iwa estaba sumido en sus pensamientos, reflexionando sobre las palabras y los elogios de Naruto. Nota del autor. El capítulo 24 está terminado. Ya llegaron los exámenes, y espero haber empezado con buen pie. Quería que el primer partido fuera lo más dinámico y emocionante posible, así que espero haberlo conseguido. Espero que lo hayan disfrutado, porque tengo bastantes partidos más que escribir. Así que sí, superé las 900 reseñas. Solo el último capítulo recibió 100. Dios mío. Son increíbles. Estoy realmente impresionado. No tengo mucho que decir más que gracias. Estoy tan feliz, muchísimas gracias a todos por el continuo apoyo. Gracias de todo corazón. Muchas de esas reseñas eran opiniones de gente sobre el contrato de invocación de serpientes. Muchísimas gracias a todos por tomarse el tiempo de decirme qué piensan y darme sus razones. Algunas de las razones eran cosas que ni siquiera había considerado, y, no voy a mentir, algunos de ustedes lograron convencerme de darle el contrato a alguien diferente al que tenía planeado.
No voy a revelar nada todavía, ya que el contrato de invocación de serpientes no saldrá por un tiempo, pero cuando salga, espero complacer a todos, incluyendo a quienes preferían que fuera con otra persona. Pero, una vez más, agradezco mucho todas las opiniones que pusieron en sus reseñas y mensajes privados sobre el tema. Muchísimas gracias de nuevo. En fin, estoy un poco cansado, así que termino mi nota de autor aquí. En cuanto me despierte mañana, empezaré a trabajar en el capítulo 25. Nos vemos por aquí cuando lo termine. Hasta entonces. 25. Mentes ardientes y voluntad ardiente. Siguiente descargo de responsabilidad. No. Naruto no es mío. Nota del autor. Guardaré mis excusas por mi ausencia en la nota del autor al final de la historia. Ya han esperado bastante, así que aquí está el capítulo. Espero que lo disfruten. Naruto-kun. Felicitaciones. Casi inmediatamente después de llegar a la sala de espera, Naruto fue recibido por Hinata. La chica corrió hacia él y lo abrazó con tanta fuerza que casi lo derriba. La rubia abrió mucho los ojos en respuesta antes de retomar el abrazo. Gracias, Hinata-chan. Naruto sonrió. Luego empezó a hacer una mueca de dolor al ver que el Ikka apretaba el abrazo. Hinata, me estás abrazando un poco fuerte. Hinata soltó al chico rápidamente, ruborizándose. Lo siento, no te disculpes. La rubia rió entre dientes. No sabía que gritabas tan fuerte. Te oí animar desde la arena. El rubor de Hinata pareció intensificarse, pero una sonrisa también adornó sus labios. Bueno, ¿qué puedo decir? Luchaste de maravilla. Luchaste como un verdadero estratega, comentó Shikamaru con una sonrisa burlona mientras se acercaba a saludar a su amigo. No creo haberte visto pelear así nunca. Naruto entonces dirigió su atención a Shikamaru. Los dos se saludaron. Oye, aprendí algunas cosas durante el mes de vacaciones. ¿Y hay más de dónde salió eso? Le informó la rubia. Ojalá. Significa que nuestro partido será mucho más divertido. Exclamó Kurotsuchi mientras se acercaba a los miembros del equipo 3 con una sonrisa en el rostro. Al ver a Kurotsuchi, Naruto frunció el ceño al recordar las palabras que Riso dijo durante su pelea sobre la situación de su familia. Oye, Kurotsuchi, Riso estará bien, ¿verdad? Su clan no le va a hacer nada, ¿verdad? Preguntó en voz baja. La sonrisa de Kurotsuchi desapareció al instante y negó con la cabeza. La verdad es que no lo sé. El clan Kurogane es raro, y su líder aún más raro. No me sorprendería que algo así sucediera. La Kunoichi frunció el ceño. Pero más les vale que no intenten eliminarlo. Luchó bien. Definitivamente no se lo merece. Y suspiró Naruto. Empiezo a preguntarme cómo era su vida en casa. Su clan parece un grupo de idiotas. La verdad, me pregunto lo mismo, coincidió la genin de Iwa con un suspiro. Pero al menos ahora sé todo esto. Sin duda, estaré ahí para Riso si las cosas le salen mal en Iwa. Y sé que Roto y An Sensei también lo ayudarán. Naruto esbozó una pequeña sonrisa. Mientras haya gente apoyándolo, estará bien. Naruto, sintiéndose un poco mejor con el futuro de Riso, empezó a pensar en su próximo combate de los exámenes Chunin. Su sonrisa se transformó en una sonrisa arrogante. Pero por ahora, deberías concentrarte en nuestro combate e intentar aguantar más de unos minutos. Sigue soñando. Se burló Kurotsuchi con una sonrisa arrogante similar. Tendrás que intentar seguirme el ritmo. Naruto y Kurotsuchi seguían bromeando sobre su próximo combate. Shikamaru y Hinata observaban, divertidos, escuchando su colorido lenguaje. La discusión entre los dos genin terminó cuando Genma empezó a hablar en voz alta desde el centro de la arena hacia la multitud. Es hora de empezar el siguiente combate. ¿Podrían Aburame Shino y Nara Shikamaru pasar al frente, por favor? Los competidores en la sala de espera dirigieron su atención a los dos competidores. Shino, quien había estado solo en una esquina de la sala de espera, asintió para sí mismo mientras comenzaba a alejarse. Miró con curiosidad a Shikamaru antes de salir, dirigiéndose a la arena central. Shikamaru observó al chico con la cabeza gacha antes de suspirar, dándose cuenta de que tendría que terminar su pelea. Bueno, supongo que es mi turno, se quejó. Hazlo lo mejor que puedas, Shikamaru-kun, le dijo Hinata a su compañero de equipo con una sonrisa. Sí. Dale una paliza. Exclamó Naruto. Haré lo que pueda, respondió Shikamaru con una risita. Se despidió de sus compañeros con la mano mientras se alejaba hacia la arena central, justo detrás de Shino. Shikamaru.
gritó Kurotsuchi. Se detuvo y giró la cabeza para encarar a la Kunoichi de Iwa. Ella le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba y le sonrió. Buena suerte. Hazlo lo mejor que puedas, ¿de acuerdo? Claro. Respondió con una sonrisa burlona mientras le devolvía el saludo antes de seguir caminando hacia la arena. Vamos Shino. Vamos Shino. Gritó Ino con fuerza mientras veía a su compañero entrar al centro de la arena. Tanto Shinji como Asuma se estremecieron al oír los gritos de Ino. La Yamanaka nunca se había caracterizado por ser silenciosa, pero este era incluso más ruidoso de lo habitual. Además, saltaba en el mismo sitio mientras animaba. Ino, sé que es bueno animar a tu compañero, pero ¿no crees que te estás pasando un poco? Preguntó Asuma mientras se frotaba las orejas. Claro que no. Shino es nuestro compañero. Representa al equipo 10 allá abajo, así que tiene que hacerlo genial, explicó Ino encogiéndose de hombros. Además, es Shino. Sé que es un poco raro y actúa como si no le importáramos mucho, pero sé que en el fondo, nuestra opinión le importa. Necesita oírnos alto y claro, animándolo. La Yamanaka volvió entonces su atención al centro de la arena. Había notado que Shikamaru estaba llegando y frunció el ceño. Dale una paliza, Shino. Muéstrale todo lo que sabes hacer con bichos y acaba con ese perezoso. Y tan fuerte Yasuma se tapó los oídos con fuerza. Shino y Shikamaru y Shinji bajó la mirada hacia la arena, con una sensación de conflicto. Por un lado, Shino era su compañero de equipo y un chico bastante agradable, aunque bastante reservado, con el que Shinji disfrutaba trabajando. Por otro lado, Shikamaru era su mejor amigo de la infancia y, aunque no estaba en su equipo, sentía una fuerte conexión con ellos. El Akimichi no quería animar a uno de ellos sobre el otro y, desde luego, no quería verlos sufrir. Pasaron unos segundos antes de que una sonrisa se dibujara en sus labios. Solo los animaré para que les vaya lo suficientemente bien como para ascender. Vamos Shino. Vamos Shikamaru. Háganlo bien, chicos. Gritó Shinji hacia abajo con una voz tan fuerte como la de Ino. Shikamaru, no te atrevas a escuchar a Tsuji. Ignorarlo. Eso solo era para Shino. Venga, Shino. Dale una patea. Los vítores de Ino se hicieron aún más fuertes cuando Shinji empezó. Dale. Una. Patea. Su. Trasero. Mis pobres oídos y Asuma lloró en silencio para sí mismo. A diferencia de Naruto y Riso durante el combate anterior, ni Shikamaru ni Shino tenían mala sangre entre sí. Por lo tanto, no perdieron el tiempo en burlarse ni insultarse. Simplemente se colocaron en posición y se prepararon para dar el primer paso en cuanto comenzara oficialmente el combate. Genma notó rápidamente su concentración y comprendió que estaban listos para empezar. Entonces decidió no perder tiempo y habló en voz alta para que todos lo oyeran. El combate entre Agurame Shino y Nara Shikamaru comienza. Tanto Shino como Shikamaru saltaron hacia atrás, alejándose. Shikamaru finalmente dio el primer paso al lanzar un kunai explosivo hacia Shino. Agurame evitó el kunai al impactar contra el suelo y luego saltó para esquivar la explosión. Aterrizó en el suelo, lejos de Shikamaru y del agujero que dejó la explosión. Agurame miró fijamente a Nara mientras sus insectos Kikaichi comenzaban a salir lentamente. Cuidado con sus insectos, se dijo Shikamaru mientras observaba a los Kikaichi que aparecían. Necesito mantenerme alejado de ellos. No creo que sea tan difícil, siempre y cuando mantenga un uso adecuado de mis explosivos y jutsus de fuego. Shino fue quien dio el siguiente paso, mientras un enjambre de sus insectos Kikaichi se acercaba rápidamente al Nara. Shikamaru respondió haciendo señas con las manos. Estilo fuego. Jutsu flor de fénix. Shikamaru desató una lluvia de bolas de fuego dirigidas directamente hacia el enjambre de insectos que se acercaba. El fuego voló a gran velocidad y parecía que iba a hacer contacto con el Kikaichi. Los ojos de Shino se abrieron de par en par al ver las bolas de fuego y saltó hacia sus insectos, haciendo señas con las manos. Estilo de agua. Jutsu de muro de agua. Un muro de agua emergió del suelo justo frente a los insectos Kikaichi. Las bolas de fuego de Shikamaru impactaron directamente contra el muro de agua antes de desaparecer. Shino abandonó su jutsu un segundo después, salvando a sus insectos de cualquier daño potencial. Me estás tomando el pelo. Claro que sabes ninjutsu elemental de agua. Parece que nada puede ser fácil para mí. Shikamaru refunfuñó por lo bajo. Aunque Shikamaru hablaba en voz baja, Shino logró oírlo. El Agurame lo miró divertido antes de hablar. Claro que aprendería jutsus de agua. ¿Por qué?
Por el peligro potencial que el fuego puede representar para mis Kikaichik. Necesito protegerlos a toda costa. No, tiene sentido. Nunca lo he negado. Es inteligente aprenderlo, respondió Shikamaru encogiéndose de hombros mientras sacaba otro kunai con una etiqueta explosiva. Es algo con lo que tendré que lidiar. Shikamaru lanzó su kunai directamente al enjambre de Kikaichiki y activó la etiqueta. Los insectos se dispersaron de inmediato y evitaron el explosivo resultante. Shikamaru procedió a lanzar más kunai con etiquetas explosivas a los insectos separados y desencadenó las explosiones en las secciones más pequeñas de Kikaichik. Los insectos se movían frenéticamente, esquivando cada explosión de Shikamaru. Shino observaba atentamente la situación y observaba cada movimiento de Shikamaru, esperando la primera oportunidad que pudiera aprovechar. Con cada explosión, el Nara seguía avanzando en el campo de batalla, acercándose a Shino. Cuando sintió que estaba lo suficientemente cerca, lanzó un último kunai con una etiqueta explosiva. Entonces, en lugar de hacer la señal con la mano para activarlo, hizo una señal diferente. Arte ninja. Jutsu de posesión de las sombras. La sombra de Shikamaru se extendía rápidamente desde su cuerpo. Shino abrió los ojos de par en par al verlo. Parecía que el chico iba a saltar para apartarse, pero la sombra se movió más rápido que él y la impactó. Shikamaru y Shino estaban ahora conectados por la sombra. Como lo predecía, pensó Shikamaru mientras una sonrisa de confianza se dibujaba en su rostro. Hizo una señal con la mano, una que Shino imitó gracias al jutsu de Shikamaru. Shino está demasiado preocupado por los insectos. Solo tuve que distraerlo atacándolos y se expuso a un ataque. Aún así, fue un poco más fácil de lo que esperaba. Algo no anda bien. La sombra conectada comenzó a ascender lentamente sobre el cuerpo de Shino en forma de mano. La mano de sombra rodeó entonces el cuello de Shino y lo sujetó con fuerza. Realmente no quiero hacerte ningún daño, Shino, así que te aconsejo que te rindas ahora, sugirió Shikamaru. Shino no respondió verbalmente. El Aburame parecía no reaccionar en absoluto, no solo al ser atrapado por el jutsu de Shikamaru, sino también ante la amenaza de ser estrangulado. Esto definitivamente no está bien. ¿Qué está pasando? Los pensamientos de Shikamaru se detuvieron al ver que el Shino que había atrapado en su sombra comenzaba a desintegrarse en varios pequeños Kikaichik. No había atrapado al verdadero Shino, solo un clon de insecto. Sus ojos se abrieron de par en respuesta. ¿Qué demonios? ¡Mierda! Shikamaru comenzó a observar el área a su alrededor, solo para descubrir que ahora estaba rodeado por los escarabajos Kikaichik que se acercaban a él a cada segundo. De pie entre los insectos estaba Shino. ¿Cómo demonios te escapaste de mí sin que te detectara? ¿Cuándo creaste ese clon? ¿Cuándo lo intercambiaste? Preguntó Shikamaru de inmediato. Shino no respondió de inmediato. Miró al Nara divertido mientras sus insectos seguían acercándose. Pasaron unos segundos antes de que Shino hablara. Siempre es buena idea que un shinobi tenga un as bajo la manga, Shikamaru-san. Tras decir esas palabras, Shino hizo una señal con la mano. Los insectos Kikaichi respondieron de inmediato y volaron directamente hacia Shikamaru a toda velocidad. Shikamaru se maldijo a sí mismo mientras comenzaba a hacer señales con la mano. Bueno, mamá, es hora de ver que también aprendí ese jutsu, se dijo Shikamaru tras terminar las señales con las manos. Arte ninja. Jutsu de protección de las sombras. Las sombras que rodeaban a Shikamaru lo rodearon y formaron una barrera circular y sombría. La barrera se formó justo a tiempo antes de que los escarabajos Kikaichi lograran atacar a Shikamaru. Sin embargo, Shino no se inmutó y continuó haciendo señas con las manos. Sus insectos respondieron intentando constantemente atacar más lejos y romper la barrera de Shikamaru. Shikamaru sintió que empezaba a sudar mientras mantenía sus señas con las manos y la barrera intacta. Pasaron unos segundos antes de que Shikamaru rompiera sus señas con las manos e hiciera un gesto de empujar con las palmas. La barrera de sombras que lo rodeaba fue entonces empujada hacia atrás. Los escarabajos Kikaichi que estaban sobre la barrera, intentando atravesarla, fueron empujados hacia atrás y lanzados lejos de Shikamaru. Los insectos quedaron aturdidos un momento antes de detenerse y flotar en el mismo lugar. Zumbaban furiosos. Shino los miró con curiosidad por un segundo antes de volver su atención a Shikamaru. «¡Qué jutsu tan interesante, Shikamaru-san! Parece que me ha irritado mucho el Kikaichi», comentó Shino con indiferencia. «¿Yo también puedo hacer enojar a los insectos? ¿Quién lo diría?
comentó Shikamaru con una sonrisa burlona mientras se secaba el sudor de la frente. Sí, pero no necesariamente querría lidiar con Kikaichis enfadados. ¿Por qué?, te preguntarás. Son una especie que recuerda bien a sus agresores y guarda rencor. Comentó el Aburame mientras hacía otra señal con la mano. Los insectos volvieron a la carga, zumbando aún más fuerte. Me parece bien. Pero si quieren vengarse de mí, que estén preparados, porque no voy a dejar que me lo hagan tan fácilmente. El Nara sonrió con suficiencia mientras hacía una señal con la mano. Es bueno. Ambos son buenos, comentó Kurotsuchi con una sonrisa burlona mientras observaba a los dos shinobi de Konoha pelear en la arena. Esto es infernal. ¿Me lo estás diciendo? Naruto asintió, con la mirada fija en Shikamaru y Shino. Ambos son genios, ¿sabes? Supongo que esto es lo que pasa cuando dos de ellos se pelean. Cada movimiento de cada uno de ellos está tan calculado. Parece que intentan anticiparse. Y cuando los pillan, pueden usar su instinto natural para liberarse. Hinata habló con asombro mientras observaba la pelea entre los dos estrategas. Es increíble. Los tres genin continuaron observando la pelea atentamente mientras prestaban atención a las estrategias de los dos shinobi de Konoha que luchaban. Estilo de fuego. Jutsu de la flor del fénix. Estilo de agua. Jutsu de muro de agua. En cuanto Shikamaru lanzó otra andanada de bolas de fuego hacia los insectos Kikaichik, Shino invocó un segundo muro de agua, más grande, para evitar que las bolas de fuego alcanzaran a sus insectos. En cuanto las bolas de fuego y el agua se desvanecieron, Shikamaru lanzó múltiples kunais con notas explosivas contra los insectos Kikaichik y contra el propio Shino. El Aburame, junto con sus insectos, logró evitar las explosiones y amplió la distancia entre el Nara y sus oponentes. Maldita sea. Toda mi ofensiva es inútil contra él. Reacciona rapidísimo y lo esquiva todo. Necesito acercarme a él de alguna manera. Solo a él, no a sus malditos insectos también. Shikamaru reflexionó. Fue en ese momento que me di cuenta de la condición del campo de batalla. El suelo mismo estaba plagado de agujeros causados por las etiquetas explosivas de Shikamaru. Agujeros oscuros llenos de posibles sombras. Quizás, ¿por qué no? Vale la pena intentarlo, se dijo Shikamaru. Al menos tengo que intentar algo. Shikamaru se abalanzó sobre Shino. Shino respondió con un gesto, instando a su Kikaichik a atacar a los Nara. En cuanto los escarabajos se acercaron a Shikamaru para atacarlo, Shikamaru comenzó a hacer señas con las manos. Arte ninja. Jutsu de protección de sombras. Shikamaru se rodeó nuevamente con las sombras circundantes en una barrera y empujó a los insectos Kikaichi lejos de él. En cuanto los escarabajos se desprendieron del aturdimiento tras ser empujados de nuevo, Shino hizo señas con las manos y volvieron a atacar a Shikamaru. El Nara repitió el mismo jutsu y usó la misma barrera de sombras para bloquear los ataques y alejar a los insectos. Interesante. Sigue usando esa técnica una y otra vez, pensó Shino. Pero esto pronto le saldrá mal. Sudaba a mares desde la primera vez. Ese jutsu debe requerir mucho chakra para mantenerse. Si sigue usándolo así, se va a agotar. El Aburame esbozó una pequeña sonrisa mientras hacía otra señal con la mano, lo que provocó que sus insectos volvieran a perseguir a Shikamaru. Si consigo que abuse a ese jutsu y agote su chakra, seré el ganador. Tanto Shikamaru como Shino repitieron el mismo sistema una y otra vez. Shikamaru activaba su jutsu de protección de sombras para ahuyentar a los escarabajos Kikaichi y Shino enviaba a sus insectos de vuelta para continuar su ataque. Con cada asalto, Shikamaru se acercaba rápidamente a un agujero en el suelo. También comenzaba a acercarse a la posición de Shino, algo que el chico Aburame notó. Aún así, Shino no estaba demasiado preocupado. Con la cantidad de veces que Nara usaba sus jutsus, debía estar cerca del límite de su chakra. Finalmente, Shikamaru se acercó a Shino. Aburame, convencido de que Shikamaru no tenía suficiente chakra para un jutsu más, instó a su Kikaichik a atacar una última vez y derrotar al Nara. Shikamaru, sin embargo, se sorprendió al repetir las mismas señales con las manos una vez más. Arte ninja. Jutsu de protección de las sombras. A pesar de la predicción de Shino, los insectos Kikaichik se vieron bloqueados por la misma barrera de sombras y se vieron obligados a retroceder rápidamente poco después. El Nara estaba ahora justo frente al Aburame. ¡Mierda! Shino maldijo mentalmente mientras Shikamaru hacía una última serie de señales con las manos. Arte ninja. Jutsu de posesión de las sombras.
Shino estaba demasiado cerca y rodeado de tantas sombras que no pudo evitar el jutsu de Shikamaru. Sus sombras ahora estaban entrelazadas y él estaba bajo el control de Nara. Ya era hora, refunfuñó Shikamaru para sí mismo. El Nara respiraba con dificultad y se sentía bastante agotado. ¿Cómo es que no estás inconsciente por agotamiento de chakra? Preguntó Shino sin poder evitarlo. Los ojos de la Burame estaban muy abiertos, visibles incluso a pesar de llevar gafas de sol. Debería. Por suerte, he estado arrasando esta arena con mis etiquetas explosivas, comentó Shikamaru con indiferencia. Giró la cabeza hacia uno de los agujeros cercanos para que Shino pudiera ver exactamente de qué hablaba. ¿Ves lo oscuro que está? Hay tantas sombras ahí abajo que pude usar con mis jutsus. Y tus jutsus no requieren tanto chakra si tienes más sombras que controlar y manipular, comprendió Shino. Exactamente. Shikamaru asintió para aclararlo. Shino frunció el ceño al darse cuenta de lo mucho que había metido la pata. En retrospectiva, la idea de que las técnicas de sombra de los Nara les resultaran más fáciles de usar cuando tenían más sombras parecía obvia, pero era algo que Shino nunca se había molestado en considerar. Estaba tan seguro de que Shikamaru habría superado su límite que se descuidó y, como resultado, perdió. Sus insectos Kikaichi no atacarían a Shikamaru mientras Shino estuviera bajo su control. Bueno, solo digo, tengo suficiente chakra para estrangularte y dejarte inconsciente. Puedo hacer eso, o puedes rendirte ahora mismo. Shikamaru ofreció mientras hacía una señal con la mano. Una mano sombría comenzó a recorrer el cuerpo de Shino y llegó a su cuello. ¿Cuál será, Shino? Personalmente preferiría esto último, pero tú decides. Aburame suspiró al comprender que lo habían engañado. Sintió su orgullo herido, pero también respeto por Shikamaru. Respeto por un compañero estratega con quien pudo enfrentarse en igualdad de condiciones. Había aprendido sobre el precio de ser descuidado, pero también sobre sus propias habilidades y capacidades. Había aprendido mucho de este encuentro que sentía que llevaría consigo a su carrera personal. Con ese pensamiento, se sintió satisfecho, al menos un poco, con su propia derrota. Lo concedo, le gritó Shino a Genma. El supervisor asintió antes de señalar a Shikamaru. Este combate ha terminado. El ganador es Nara Shikamaru. Al oír esas palabras, Shikamaru liberó a Shino de su control. El Nara cayó al suelo mientras el público aplaudía con entusiasmo tanto a él como a Shino por su lucha. Dios, esa pelea fue un suplicio. Me alegro de haber ganado, Shikamaru respiró agitadamente, a la vez por el cansancio y el alivio. Mierda. Maldijo Anko. Voy 2 de 3. Sí. El sensei del equipo 3 procedió a vitorear aún más fuerte desde la grada. Bien hecho, perezoso. Estuviste genial. Estoy pensando en buscar otro asiento. Anko no se calla. Y Vicky puso los ojos en blanco ante los gritos de su colega. Dale un respiro, Ibiki. Está emocionada de que a su equipo le vaya bien, respondió Kurenai con una sonrisa mientras veía a Shikamaru levantarse del suelo y salir de la arena con Shino. Debo decir que sus alumnos me están sorprendiendo mucho. Estoy de acuerdo. Él y Naruto parecen tener una mente muy táctica, comentó Ibiki pensativo mientras cerraba los ojos. La pelea de Nara fue impresionante. Tanto él como Aburame demostraron un buen conocimiento de táctica y lucharon a un nivel superior al de la mayoría de los genin promedio. No me sorprendería que ambos ascendieran. Estoy de acuerdo con eso. Kurenai asintió con la cabeza. Claro que lo van a ascender. Y también a Naruto y a Hinata. Anko continuó elogiando a gritos a su equipo. Empiezo a preguntarme si estará un poco borracha. No creo haberla visto tan emocionada, salvo cuando recibimos visitas muy difíciles de dominar en el departamento de TI. Y Vicky suspiró frustrado al ver la reacción emocionada de su amiga ante las victorias de sus alumnos. ¡Qué asco! Shino debería haber ganado. Siseó Ino, cruzándose de brazos. Resopló con fuerza para expresar su frustración. Shikamaru, estúpido y vago. No te amargues tanto, Ino. Shikamaru se ganó la victoria y Shino dio una buena pelea, le dijo Asuma con una sonrisa. Vamos, tienes que reconocer que Shino lo hizo bien y te hizo sentir orgullosa. La frustración de Ino se calmó un poco al recordar la pelea y cómo le fue a Shino. Pasaron unos segundos antes de que sonriera y le respondiera a su sensei. Sí, lo hizo. Shino le dio una paliza y lo hizo genial. Creo que podría haber obtenido el rango Chunin también. Ya veremos. Es complicado, se consiga o no.
Asuma rió entre dientes mientras miraba a su otro estudiante. ¿Qué te pareció, Shinji? Y la próxima vez, también llegaré a la final y lo haré tan bien como ellos, o incluso mejor. Respondió el Akimichi con una mirada ardiente. Asuma parpadeó en respuesta. Era inusual ver tal determinación en los ojos de Shinji en situaciones que no involucraban comida. Sin embargo, tras ver a su mejor amigo y a su compañero de equipo enfrentarse, el Akimichi sintió un fuerte deseo de no quedarse atrás y demostrar su valía. Estoy de acuerdo, exclamó Ino mientras apretaba los puños. Este año me humillaron contra ese chico de Oto, pero la próxima vez será diferente. Shinji van a arrasar en los exámenes Chunin. Asuma vio a sus estudiantes reaccionar con tal entusiasmo y determinación que se rió para sí mismo. Empezaba a imaginarse el shinobi en que se convertiría su equipo en los próximos años. Los tres demostraban más determinación y potencial de lo que había imaginado cuando se les asignó, y cada día los sorprendían de alguna manera. Fueron momentos como estos en los que se alegró de haber decidido finalmente escuchar a su padre y unirse a un equipo genin. Shikamaru-kun. Felicidades, hombre. Shikamaru hizo una mueca cuando sus dos compañeros lo obligaron a abrazarse en cuanto regresó a la sala de espera. La respiración de Nara se debilitó y comenzó a toser lentamente. Déjame ir, exhaló. Hinata y Naruto soltaron a Shikamaru de inmediato. Este intentó relajarse rápidamente, respirando con dificultad. Poco después, fulminó con la mirada a sus dos compañeros. ¿Saben? Un día ustedes dos van a ser mi fin. Probablemente por asfixia, les dijo. Quizás te resulte más fácil si me devuelves el abrazo. O si simplemente te da un poco más de fuerza, bromeó Naruto. Quizás, respondió Shikamaru encogiéndose de hombros. Su mirada se desvaneció y el Nara les dedicó a sus compañeros una sonrisa. No una de sus habituales sonrisas burlonas. Dicho esto, gracias por todos los ánimos y todo. Por supuesto. Respondió Hinata con una sonrisa. Para eso están los amigos, respondió Naruto con una risita. Shikamaru rió en respuesta al comentario de Naruto. Pronto volvió su atención hacia Kurotsuchi. La kunoichi de Iwa le dedicó una sonrisa burlona mientras le ofrecía la mano. Luchaste bien ahí fuera, afirmó Kurotsuchi. Lo intenté, respondió Shikamaru mientras tomaba su mano y la estrechaba. Buen trabajo ahí fuera. Gracias. Ustedes dos coquetean de forma tan aburrida, comentó Naruto con indiferencia. Disculpe. Shikamaru y Kurotsuchi se soltaron de la mano y voltearon la cabeza hacia Naruto. La rubia se encogió de hombros en respuesta. O sea, ¿peleaste bien ahí fuera? Gracias. Eso no tiene ningún sentido. Es como si no les importara nada. Deberían ser más expresivos y apasionados al hablar. Quizás algo como sabía que ganarías, Shikamaru-kun, y fue gracias a tus ánimos que pude ganar. Haz que la otra persona sienta algo, maldita sea. Shikamaru y Kurotsuchi se quedaron boquiabiertos ante el consejo de Naruto. Ambos shinobi también estaban ligeramente sonrojados y se esforzaban por no mirarse. Naruto notó sus miradas y sonrió alegremente. Hinata también lo notó y rió disimuladamente. Segundos después, la vergüenza desapareció de Shikamaru y Kurotsuchi simplemente miró a Naruto con ira y frustración. Ambos abrieron la boca para responder al consejo del chico, pero las palabras se les quedaron en la lengua cuando Genma empezó a hablar. Comenzaremos con el tercer combate. ¿Podrían pasar al frente Uchiha Sasuke y Rogue Lee, por favor? Dijo en voz alta. Sí. Por fin me toca luchar. Gritó Rogue Lee, atrayendo la atención de los demás genin y de los espectadores cercanos. El genin de cejas pobladas, que había permanecido sorprendentemente silencioso en la sala de espera, no perdió tiempo al oír que lo llamaban. Saltó del balcón y aterrizó con gracia en el centro del campo de batalla. Entonces empezó a saltar mientras esperaba con ansias el comienzo de su combate. Sasuke negó con la cabeza ante la emoción de Lee. A pesar del gruñido irritado, el Uchiha tenía una sonrisa burlancia. Supongo que está tan listo como yo para empezar. Con esas palabras, Sasuke salió de la sala de espera y se dirigió al campo de batalla central de la forma más convencional. Los miembros del equipo 3 y Kurotsuchi vieron partir al Uchiha antes de girarse para enfrentarse. Entonces, ¿qué opinan? Ya los conocen mejor, así que ¿quién ganará? Preguntó Kurotsuchi. No lo sé. Supongo que Lee, respondió Shikamaru. Pero no se enfrentaron Sasuke y Lee antes de los exámenes Chunin.
Creo que Sasuke lo perdió. Puede que las cosas hayan cambiado. Sasuke-san podría plantearle a Lee un mayor desafío esta vez, comentó Hinata. El Nara se encogió de hombros en respuesta. Supongo. No me importa demasiado, para ser honesto. Solo espero que quien gane esté exhausto para cuando tenga que luchar contra él. Sasuke, y pensó Naruto para sí mismo. El rubio nunca tuvo ninguna relación con el Uchiha y, durante su tiempo en la academia, le guardaba un profundo resentimiento. Siempre le molestaba lo mucho que la gente parecía venerarlo. Ahora, sus sentimientos se habían suavizado y podía mirar a Sasuke con más neutralidad. Como resultado, sentía genuina curiosidad por cómo había mejorado. Haz lo mejor que puedas, Sasuke, un día de estos, me gustaría enfrentarme a ti, se dijo Naruto mientras esperaba con impaciencia que comenzara el combate. Entonces, Lee ha mejorado, ¿verdad, Gai-sensei? Preguntó Tenten a su sensei mientras veía a Lee saltar en el lugar de la arena. Sí que lo ha hecho. Hemos dedicado horas cada día a mejorar sus habilidades. Primero se enfrentará al alumno estrella de Kakashi, así que necesitábamos prepararnos para lo que sea que mi eterno rival y su alumno tengan planeado. Proclamó Gai mientras hacía su típica pose de buen chico. Estoy orgulloso de Lee. Sé que está listo para los exámenes y su pelea, y sé que tiene lo necesario para llegar lejos. Eso espero, y Tenten asintió en respuesta. A diferencia de su sensei, Tenten dudaba en apostar en este combate. Sabía lo duro que era Lee, pero también sabía que Sasuke era considerado un prodigio similar a Lee. Con el entrenamiento adecuado, podría ser un oponente absolutamente devastador. La Kunoichi siempre se enorgulleció de ser realista y, por muy desafortunado que fuera, admitió que su compañero de equipo tendría una batalla difícil de ganar. Puedes, Lee, se dijo a sí misma, intentando apartar sus pensamientos más cínicos. Solo podía esperar que le estuviera dando demasiadas vueltas a la pelea y que Lee saliera victorioso. Sabes, sé que Kakashi-sensei siempre llega tarde, pero imaginé que habría venido a ver a uno de sus alumnos en la final. Kiba refunfuñó mientras buscaba a su sensei entre los asientos de la arena por enésima vez. Una vez más, no lo encontró, lo que provocó que tanto él como Akamaru gruñeran de irritación. Llegará tarde o temprano. Sakura negó con la cabeza, sin preocuparse por Kakashi. ¿Cómo crees que le irá a Sasuke-kun? Bueno, Lee le dio una paliza la última vez, comentó Kiba con una risita. Kiba. Sakura puso los ojos en blanco y levantó el puño como si fuera de golpear a su compañero de equipo. Es broma. El Inuzuka levantó las manos en defensa mientras comenzaba a sudar nerviosamente por miedo a su compañero. Sé que Lee también me habría pateado si hubiéramos peleado en aquel entonces. Kiba se llevó la mano derecha a la cabeza y empezó a rascársela. ¿Sabes? No lo sé. Sasuke probablemente haya mejorado durante el último mes, pero probablemente Lee también. Aunque este debería ser un combate mucho más interesante que el anterior. Sakura no respondió a la opinión de Kiba. Centró su atención en el centro de la arena. Sasuke había llegado y comenzaba a prepararse. Sasuke-kun, buena suerte. ¿Sabes? He estado esperando este partido con ansias desde el último antes de los exámenes, le dijo Sasuke a Lee con una sonrisa burlancia. Entonces te subestimé. Eso no pasará esta vez. Eso espero. No quiero enfrentarme a ti en tu mejor momento. No le servirá de nada a nadie si no luchamos con todas nuestras fuerzas, le informó Lee a Uchiha con una sonrisa en el rostro. Entonces, empecemos. Basta de charlas. Comencemos, declaró el Uchiha con seguridad mientras se colocaba en posición. Josh. Exclamó Lee en acuerdo mientras se ponía en posición para atacar a Sasuke tan pronto como comenzara el combate. Genma no perdió más tiempo y levantó la mano en el aire. El combate entre Uchiha Sasuke y Rogue Lee, comienza. Sasuke rápidamente saltó hacia atrás y comenzó a hacer señales con las manos. Estilo de fuego. Jutsu de bola de fuego. El Uchiha lanzó una gigantesca bola de fuego de su boca dirigida a Lee. El especialista en Taijutsu esquivó la bola de fuego y corrió hacia la posición de Sasuke. Intentó golpear a Sasuke, pero este logró bloquearlo con el brazo. Tras bloquear el ataque de Lee, Sasuke continuó saltando hacia atrás, haciendo señales con las manos similares a las de su anterior serie. Estilo de fuego. Jutsu de la flor del fénix. Sasuke lanzó múltiples bolas de fuego más pequeñas que volaron directamente hacia Lee. Lee se movió rápidamente y esquivó todos los ataques. Una vez más, cargó contra Sasuke.
Huracán de hojas. Lee saltó hacia Sasuke e intentó asestarle una patada alta. El Uchiha esquivó la patada y luego evitó otra patada más baja que Lee intentó asestarle. El genin mayor intentó asestarle un nuevo puñetazo. Sasuke bloqueó todos los intentos de Lee de golpearlo e intentó distanciarse, pero Lee seguía abalanzándose. Se aseguró de que los dos genin estuvieran siempre cerca el uno del otro. ¡Ya! Gritó Lee mientras intentaba otro golpe en la cara de Sasuke. El puño de Lee impactó y Sasuke fue lanzado hacia atrás. El Uchiha respondió al intento de Lee con volteretas hacia atrás al aterrizar en el suelo a gran velocidad. Al terminar, se separó considerablemente. Pareces bastante firme en mantener la distancia, comentó Lee. Un enfoque diferente al que usaste la última vez. Es tu especialidad, respondió Sasuke. Una sonrisa se dibujó en su rostro mientras se llevaba las manos a los pantalones cortos. Los levantó ligeramente, dejando al descubierto unas pesas en las piernas. Luego empezó a desatárselos. Sin embargo, supongo que esto no llegará a nada si seguimos luchando así. Te enfrento. De frente. Le echó un vistazo rápido a las gradas y buscó a su sensei. Al cruzar miradas con Gai, el genin le dedicó una sonrisa a Sasuke mientras se agachaba para coger sus pesas. Muy bien. Veamos qué tan rápido eres. Exclamó Lee mientras se quitaba las pesas. Lee y Sasuke lanzaron sus pesas al mismo tiempo. El peso resultante de ambas series aplastó la tierra, creando cráteres. Inmediatamente después, los dos genin se lanzaron uno contra el otro e intentaron golpearse mutuamente. Mierda, jadeó Naruto mientras veía a Lee y Sasuke pelear. La sala de espera permaneció en silencio un rato mientras todos observaban la pelea de taijutsu entre los dos genin rivales. Sasuke y Lee se movían con extrema rapidez y participaban en un combate trepidante. Cada uno bloqueaba los ataques del otro mientras intentaba asestar un golpe. Casi todos los competidores quedaron impresionados con la velocidad y la fuerza de ambos luchadores. ¿Y me estás diciendo que tendré que pelear con uno de ellos luego? Shikamaru, al instante, se dio cuenta de su apuro. Increíble. Buena suerte en el próximo combate, perezoso, comentó Kurotsuchi, sin apartar la mirada de la pelea. ¿Cuándo se volvió tan rápido Sasuke-kun? Sakura jadeó mientras veía a Lee y Sasuke pelear entre sí. Lo entrené para eso. Kiba, Akamaru y Sakura se quedaron sin aliento al oír la voz de su sensei. Se apartaron brevemente de la pelea para ver a Kakashi sentado detrás de ellos. Les dedicó un breve saludo y les dedicó una sonrisa tras su máscara. ¿Dónde demonios estabas? Preguntó Kiba con un grudido. Akamaru ladró, mostrando la misma irritación que su compañero. Disculpen. Dormí un poco tarde hoy y cuando llegué, había una fila larguísima en el puesto de comida. Pero no desayuné esta mañana, así que tuve que esperar para poder comer algo, dijo Kakashi a sus alumnos mientras se pasaba la mano izquierda por el pelo con timidez. Mentiroso. Kiba y Akamaru ladraron al unísono. ¿Entrenaste a Sasuke-kun para correr y pelear así? Le preguntó Sakura a Kakashi, volviendo al tema del combate. Kakashi volvió su atención hacia la kunoichi de su equipo y asintió. Sasuke necesitaba moverse así de rápido si quería siquiera tener una oportunidad contra Lee. Así que lo forcé al máximo. Lo entrenamos con pesas y le pedí que intentara imitar mi propia velocidad y estilo de lucha. Kakashi explicó a sus alumnos cómo fue el mes de entrenamiento. Diría que Lee aún le lleva ventaja en velocidad, pero Sasuke no es lo suficientemente lento como para que Lee pueda abalanzarse sobre él. Es lo suficientemente rápido como para darle una buena pelea. Ya lo creo. Gritó Kiba mientras volvía a concentrarse en el partido. Maldita sea. Míralos. Sasuke y Sakura sonrió para sí misma mientras veía a su enamorado moverse y pelear. ¿Y eres tan genial? ¿Debo decir que realmente has mejorado? Felicitóle a Sasuke en medio de la pelea mientras intentaba asestar otro golpe. Claro que sí. Me dejé la piel para esta pelea. No voy a perder, y menos en la primera ronda de los exámenes. Ni hablar. Exclamó Sasuke a Lee mientras bloqueaba su puño e intentaba patear al genin de Licra. ¿Te has dado cuenta de lo mucho que importa el trabajo duro y la dedicación para un shinobi? Me alegra oír eso. Lee sonrió con sinceridad al bloquear la patada de Sasuke. Eres un gran oponente, Sasuke-kun, y respeto tu determinación. La sonrisa de Lee se convirtió en una mueca burlancia. Pero aquí termina nuestro combate. Lee desapareció al instante.
Como Lee ya no lo atacaba, Sasuke hizo una señal con las dos manos para un jutsu tan rápido como pudo. Justo cuando Sasuke terminó, Lee apareció justo debajo de él y le asestó una patada que lo lanzó hacia arriba. Lo terminaré con el loto. Los pensamientos de Lee se detuvieron al mirar hacia arriba. Sasuke ya no flotaba en el aire. Espera, ¿qué? ¿Dónde está? Un círculo de hojas rodeó a Lee por un instante. Su visión se nubló por unos segundos, pero volvió a la normalidad poco después. El genin de cejas pobladas se dio cuenta entonces de lo que sucedía. Debió haber usado el Shunshin o algo así. Se esconde de mí. Lee examinó rápidamente el área a su alrededor y no pudo encontrar a Uchiha por ningún lado. A sus ojos, parecía como si Sasuke simplemente hubiera desaparecido del mundo. ¿Está por aquí, abajo? Se preguntó Lee mientras miraba hacia abajo. ¿Detrás? Lee giró la cabeza para comprobarlo. Aún así, no había rastro de él. «Estoy aquí», exclamó la voz de Sasuke. Lee giró en dirección a la voz, pero ya era demasiado tarde. El Uchiha le asestó un puñetazo en la mandíbula que lo hizo volar hacia atrás. Lee se estrelló contra el suelo con fuerza. Intentó levantarse después, pero su cuerpo no se lo permitió. El especialista en taijutsu abrió los ojos de par en par mientras intentaba con todas sus fuerzas ponerse de pie, pero todos sus intentos fracasaban. ¿Qué pasa? Sé que no me golpeó tan fuerte. ¿Por qué no puedo levantarme? Lee seguía luchando por ponerse de pie. Su mente simplemente no podía procesar lo que estaba sucediendo. El ganador del combate es Uchiha Sasuke. Una vez más, demostrando que el trabajo duro no basta. Un verdadero shinobi también necesita el linaje adecuado y genio para triunfar. Genma habló, anunciando al ganador y dando una charla. ¿Qué? Los ojos de Lee se abrieron de par en par ante la declaración. Intentó levantarse y hablar, tanto para demostrar que aún podía luchar como para rechazar la afirmación de Genma, pero su cuerpo se negaba a moverse y su boca no se abría. No podía hacer nada. Algo no va bien. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Lee. Gai saltó a la arena y se paró frente a Lee. Miró a su alumno con visible decepción en los ojos. Gai, sensei, y Lee intentó responderle a su sensei, pero aún no podía abrir la boca. Pasamos días, semanas, trabajando muy duro, pero no valió la pena. Simplemente no pudiste hacerlo. Gai suspiró en respuesta mientras se alejaba de su estudiante. Supongo que me enseñaste algo, Lee. Necesito dejar de fomentar ideas falsas en mis estudiantes si solo están destinados al fracaso, Gai, sensei. Los ojos de Lee se abrieron de par en par al oír las palabras de su sensei. Lágrimas visibles comenzaron a rodar por sus ojos mientras intentaba con todas sus fuerzas gritar y protestar. ¡Ah! Sasuke se paró junto a su cuerpo, con una sonrisa burlona en su rostro. Ilusión demoníaca. Jutsu de visión del infierno. Genma corrió rápidamente hacia el cuerpo de Lee para asegurarse de que estaba realmente inconsciente. Tras confirmar su estado, señaló rápidamente a Sasuke. Ganador del tercer combate. Uchiha Sasuke. La multitud vitoreó con fuerza, más fuerte que en los dos combates anteriores. La sonrisa de Sasuke se tornó más petulante al salir de la arena. Sin embargo, justo cuando salía del campo de batalla, giró la cabeza para observar el cuerpo de Lee. El genjutsu de Sasuke despertó en Lee algunos de sus peores temores. El Uchiha era muy consciente de lo que Lee acababa de presenciar y, considerando lo que sabía del chico, sabía con precisión cómo se sentiría y reaccionaría. Si bien Sasuke se conformó con ello, sabiendo que el impacto fue suficiente para dejar a Lee inconsciente y ganar el combate, sintió una ligera culpa por usar la técnica. Sasuke, de hecho, había desarrollado un poco de respeto por el especialista en taijutsu, y sabiendo que atacaba precisamente lo que Sasuke respetaba en Lee, el Uchiha sintió una pequeña punzada de culpa. No se puede evitar. Así es como lucha un shinobi. Sasuke se encogió de hombros antes de abandonar oficialmente la arena. Sasuke-kun, y lo lograste. Sakura sonrió aliviada al ver a Sasuke salir de la arena sin problemas. ¿Le enseñaste genjutsu a Sasuke? Kiba le preguntó a Kakashi. Sí, respondió Kakashi encogiéndose de hombros. Los shinobi Uchiha también eran reconocidos como expertos en genjutsu, así que pensé que Sasuke al menos debería estar familiarizado con el arte. Ya veo. Kiba asintió. Es una técnica bastante devastadora, ¿no crees? Sí, pero también es relativamente básico para el genjutsu.
Hay cosas mucho peores que podría aprender si realmente le interesa el tema, comentó Kakashi. Luego dirigió su atención a Sakura. ¿Y tú, Sakura? ¿Te interesó? ¿Eh? La kunoichi miró a su sensei sorprendida. ¿Interesada? Tu control casi perfecto del chakra te facilitaría aprender genjutsu. Es un talento que podríamos cultivar y podría convertirte en una kunoichi realmente devastadora, explicó su sensei. Luego le dedicó una sonrisa mientras la miraba fijamente. ¿Y bien? ¿Te interesaría aprender ese jutsu que Sasuke acaba de usar, y quizás algo más de genjutsu? Interesada, y Sakura estaba realmente impresionada con Sasuke y todo lo que era capaz de hacer, pero también se sentía superada viéndolos a él y a Lee. Se sentía insignificante y débil comparado con todo lo que él podía hacer. Escuchar a su sensei decirle que podía dominar una de las técnicas que Sasuke dominaba y que podría convertirse en una experta en un campo la emocionó. Un fuego ardía en sus ojos mientras asentía con fervor en respuesta a la pregunta de su sensei. Sí. Por supuesto. Comenzaremos mañana cuando terminen los exámenes, le informó Kakashi con una sonrisa. Genjutsu y Gai frunció el ceño mientras observaba cómo escoltaban a su estudiante fuera de la arena. ¿Gai-sensei? Tenten notó el tono de voz de Gai y volvió su atención hacia él. Gai no respondió de inmediato. Su mente repasaba diferentes escenarios en su mano, donde ayudaba a Lee a comprender mejor el genjutsu y cómo contrarrestarlo. En un mundo donde le hubiera enseñado esta información, habría escapado a tiempo y habría logrado seguir luchando contra Sasuke. ¿Y tal vez derrotar a Uchiha? Todo eran hipótesis, pero Gai creía sinceramente que habría sucedido. En su mente, Lee perdió porque no lo preparó adecuadamente para la pelea. ¿Gai-sensei? Tenten repitió el nombre de su sensei más fuerte. La preocupación se notaba en su voz. ¿Qué? Gai volvió su atención hacia Tenten. Luego se rió nerviosamente. ¿Dijiste algo, Tenten? ¿Estás bien, sensei? Le preguntó con los ojos ligeramente entrecerrados. Estoy bien, respondió Gai después de unos segundos. Luego le dedicó la pose de buen chico. Solo estoy pensando en cosas que puedo cambiar con mis enseñanzas. Hay mucho más que necesito enseñarte, Lee, Neji, y me esforzaré por trabajar en esto una vez que terminen los exámenes. Vale. Tenten suspiró en respuesta. El humor de Gai pareció cambiar de repente. Eran interacciones como esta las que la hacían preguntarse si alguna vez lo entendería, o incluso a Lee. ¿Sabes? Tengo que admitirlo. Sasuke hizo un buen trabajo, comentó Naruto, elogiando la pelea de Uchiha. Los ojos de Shikamaru se abrieron de par en par mientras rápidamente hacía una señal con la mano. Kai. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Uzumaki. Sasuke también debió habernos atacado a todos con un genjutsu. Solo así puedo verte haciéndole un cumplido. Esto no puede ser la vida real, explicó Nara mientras hacía la misma señal con la mano. Kai. Oh, cállate. Naruto puso los ojos en blanco. Tanto Hinata como Kurotsuchi se rieron de las bromas entre los dos chicos. Estuvo impresionante, ¿sabes? Será muy divertido pelear con él más adelante en el torneo. Respondió Kurotsuchi con una sonrisa burlancia. Sí, bueno, te cambio el puesto. No tengo ganas de pelear la próxima ronda, gruñó Shikamaru. Estoy segura de que lo harás bien, Shikamaru-kun, le informó Hinata a Nara. Le puso la mano en el hombro para tranquilizarlo. Shikamaru se burló. Hinata, al principio, frunció el ceño ante su reacción. Entonces, se le ocurrió una idea y empezó a reírse. Por otra parte, tendrías que dejar de ser un holgazán y esforzarte de verdad por esa victoria. Shikamaru abrió mucho los ojos al oír lo que dijo Hinata y negó con la cabeza. Hinata, no te metas con esa mierda también. Ya tengo bastante gente reprendiéndome por eso. ¿Qué? Solo está diciendo un hecho. Eres un vago. Kurotsuchi dijo con cara seria. Tiene razón, ¿sabes? Naruto asintió con la cabeza. Hinata también expresó su acuerdo. Gente problemática. Se quejó Shikamaru para sí mismo, lo que provocó la risa de sus amigos. Lee y Neji negó con la cabeza mientras veía a Sasuke entrar de nuevo en la sala de espera después de su combate. Ojalá ahora entiendas que el destino no se puede cambiar. Por mucho que te esfuerces por combatirlo, ciertas cosas quedaron grabadas en piedra. Un genio seguirá siendo un genio, y un fracaso siempre será un fracaso, y Neji centró su atención en un grupo de genin en la sala de espera.
Los miembros del equipo 3 y la kunoichi de Iwa, Kurotsuchi. Los observó charlar y reír entre ellos mientras comentaban la victoria de los Uchiha y el resto del torneo. Neji observó a Hinata reírse disimuladamente con sus compañeros y sonreír. La fulminó con la mirada. Hinata parecía tan diferente de como era hace casi un año. El tiempo que había pasado con su tiempo parecía estar cambiando su personalidad. Sin embargo, por mucho que Hinata intentara cambiar, Neji sabía la verdad. Era la heredera fracasada de la familia principal. Nada iba a cambiar ese hecho. Iba a demostrar que era un fracaso. En ese momento, parecía haber olvidado esa verdad sobre sí misma. Ya era hora de que recordara el camino que el destino le tenía preparado. Hinata-sama, y ya es hora de que te enseñe la misma lección que aprendió Le. Neji apretó los puños mientras pensaba en el siguiente combate. Nota del autor. Asoma la cabeza desde detrás de una puerta cerrada. Hola chicos, así que este es el capítulo 25. Quiero disculparme de verdad por la actualización tardía. Es un poco evasivo decir que la vida pasó, pero es todo lo que puedo decir. Había estado actualizando muy bien al principio de mis vacaciones de verano, pero luego las cosas empezaron a ponerse feas. Intenté compaginar la escritura de esta historia, añadir otra historia en la que trabajar, empezar cursos de verano, malditos requisitos universitarios de Florida que requieren horas de escuela de verano, un trabajo de tiempo completo y mi limitada vida social, y terminé haciéndolo todo a medias. No estaba satisfecho con todo ni con mi escritura, y eso me quitó las ganas de escribir. Entonces empezaron a pasar cosas importantes y me puse demasiado ocupado para escribir. Sé que probablemente no quieran que me menosprecie, pero estoy muy molesto conmigo mismo por todos los días que no actualicé. Había planeado actualizar para celebrar las 1000 reseñas, los 2000 favoritos y las alertas de autor, el segundo aniversario de esta historia, el 10 de octubre, mi 21º cumpleaños y el final de Naruto. Pero ninguna de las actualizaciones que había planeado se llevó a cabo. Y estoy decepcionado conmigo mismo. Afortunadamente, ahora estoy un poco mejor y tengo una mejor idea de quién soy. Organizo mejor mi tiempo y lidio con todos los asuntos y responsabilidades de mi vida. Y nada me impedirá actualizar y terminar esta historia. Tengo muchísimos planes que desarrollar para True Potential, y también se los debo todo a ustedes. En serio. Sigo recibiendo reseñas y favoritos incluso ahora, a pesar del largo paréntesis. Y ahora, como dije antes, esta pequeña historia que comencé a principios de agosto para entretenerme mientras esperaba el primer semestre de universidad se ha convertido en una historia enorme. Tengo muchísima suerte de tener a todos ustedes como lectores dedicados, incluso cuando no estaba actualizando, leía todas las reseñas y mensajes. Y todo ha significado muchísimo para mí. De corazón, gracias a todos por todo. Bueno, ya basta de mis tonterías de mal humor. Otra vez dije que estaba en un mejor lugar. El siguiente capítulo ya empezó. Y estas dos próximas peleas son algo que he estado esperando con ansias desde que empecé esta historia. Sí, estoy súper emocionada de ver cuánto les gusta lo que tengo planeado. Terminaré la nota del autor aquí. Solo quería explicar algunas de mis ideas y lo que he estado haciendo últimamente. Sin embargo, nunca volveré a pasar por una pausa tan larga. Y, si algo sale mal, sepan que nunca terminaré esta historia. Esta historia estará terminada y quiero que todos vean todos los planes que tengo para el futuro. Gracias de nuevo a todos por ser tan increíbles. Cuéntenme qué les pareció este capítulo y si hay algo que se pueda mejorar, puede que esté un poco oxidada con mi escritura debido a la pausa. En fin, muchísimas gracias a todos de nuevo por enésima vez. Nos vemos en la próxima actualización. Hasta entonces. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.